Hola, Hola, profe. ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si ahora ya se está Buenas grabando, noches. así que vamos a ver si puedo. Ahí está. ¿Me ven? Ahí está, sí queda con Sí, video. profe, lo vemos. Bárbaro, me cargó. ¿Qué tal? Este es el segundo encuentro. Después estuve viendo cómo armé la planificación. Tenemos 3 encuentros seguidos. El martes que viene también, siempre en el mismo horario. Ah, está Carla. ¿Cómo estás, Carla? Te hago trabajar en estos horarios. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo andás? Bueno, la doctora Rodríguez García también está en la cátedra, así que ya ha participado en el foro y nos va a acompañar en este curso. Y después vamos al 18 y 25 de abril. Y yo calculo que las clases de mayo, que son dos, las va a dar la doctora Piñataro probablemente. Así que bueno, este, estuve viendo las presentaciones de ustedes, así que bueno, les agradezco. No sé si pudieron ir consultando la síntesis temática, si les resulta de utilidad, vayan leyendo. La idea es ir desarrollando los temas que vemos ahí, eso lo complementan con el módulo y con alguna bibliografía y creo que vamos a andar bastante bien. Lo que tengo pensado por ahí para la semana que viene es armar algún foro debate, algún foro de discusión, como para que ustedes opinen y puedan participar. Eso lo armamos en un foro aparte. Y después, a mitad de abril, voy a habilitar la carpeta de envío del trabajo. Y ahí voy a dar los temas. El trabajo individual, seguramente un trabajo de tipo monográfico, la extensión tampoco va a ser demasiado grande. Me interesa más la opinión, la reflexión de ustedes que la extensión. Yo voy a poner todas las consignas y daré 2 o 3 temas para elegir. Y lo mismo en el caso del recuperatorio. Mi consejo, preséntenlo en mayo. No se dejen estar, porque cualquier inconveniente que haya con el trabajo, eh, ustedes pueden volver a rehacerlo. En cambio, si lo presentan en junio, ya no hay posibilidad de rehacerlo. Así que traten de presentarlo en mayo. Mira, ahí preguntan con respecto a cuándo se va a habilitar la carpeta. Más o menos mitad de abril. La presentación es el 4 de mayo. Así que calculen para la época de la clase del 18 de abril ya va a estar. ¿eh? De cualquier manera, habilito la carpeta y les aviso en el foro. Así que quédense tranquilos que les voy a avisar. Bueno, estaba viendo en la planificación que hoy figuraba como supremacía y control. Yo ya hablé algo, pero no mucho de eso, así que lo podemos extender. De cualquier manera, quería referirme también a algunas cuestiones que tienen que ver con antecedentes constitucionales, algo de historia constitucional, muy breve, de eso nos ocupamos unos minutitos. Después les cuento un poco la estructura de la Constitución y después íbamos a supremacía y control. ¿Mm? Esto resumido en una hora. Lo que me interesa es que sea una guía, como para que ustedes encaren la lectura y eventualmente si surge alguna pregunta de cualquier tema vinculado con la materia, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Bueno, entonces vamos primero. ¿Está? Dos palabritas sobre la parte histórica, sobre los antecedentes del constitucionalismo. Eh, Todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo universal, o sea, no con la Argentina, piénsenlo enfocado en 3 o 4 etapas. Una primera etapa muy antigua, que podemos llamar el constitucionalismo medieval. ¿eh? En realidad, el antecedente es remoto porque lo que buscaba el constitucionalismo medieval era la limitación del poder
a través de normas, la limitación del que gobierna. El tema es que en la Edad Media no era que gobernaba una persona sola, sino que el poder estaba, la autoridad estaba repartida en diferentes personas. Por ejemplo, los reyes, los señores feudales, el papa. El occidente cristiano tenía una poliarquía medieval, numerosa división de poderes. Empiezan a aparecer documentos, normas jurídicas, que lo que hacen es ponerle límites al que manda. Un ejemplo de eso, para que tengan presente, la Carta Magna en Inglaterra en 1215. A través de la Carta Magna, los varones, que se consideraban, o sea, cuando en la Edad Media se hablaba de hombres libres, los hombres libres en realidad eran los nobles, no porque no eran siervos. Estos nobles, a través de ese documento, le impidieron hacer al rey ciertas cosas. La Carta Magna es tan importante como antecedente que fíjense ustedes que a veces se usa como sinónimo de constitución. Por ejemplo, un tema que nos viene desde esa época es el principio de legalidad tributaria. Gran parte de las revoluciones del constitucionalismo tienen que ver con lo tributario. Gran parte de ellas. Siempre el tema fiscal está presente. Y es la idea de que no hay impuestos sin consentimiento. De hecho, es el embrión de la reunión periódica de los nobles, que después se van incorporando los burgueses, y es la conformación a futuro del Parlamento inglés. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, profe, Felipe. ¿De qué año estaba hablando, profe? ¿1915, si no escucho mal? 1215. Ah, 200. Ahora, 1215. Gracias. El otro antecedente medieval parecido es en España. Perdón que escribo, para escribir más rápido, que no pongo nada, escribo mal, digamos. El Fuero de Aragón de 1283. Ese es otro ejemplo de constitucionalismo antiguo, medieval, que era de alguna manera que una ley le pusiera un límite al que gobierna. Básicamente eso es el legado del medioevo. Esto tiene que ver con el movimiento de cartas y fueros en España, que se produjo en el marco de la Reconquista española, es decir, cuando la cristiandad va recuperando los territorios de España, de la actual España, la península ibérica, que estaban en manos de los musulmanes. Bueno, sucedía muchas veces que en el marco de esa reconquista, si alguna localidad, alguna población había actuado con valentía, se le concedían ciertos privilegios, derechos especiales. De ahí viene la palabra privilegio, como una ley especial, una ley propia, una ley particular. Y el Fuero de Aragón era uno de ellos, que inclusive creaba un funcionario que iba a estar encargado de vigilar el cumplimiento del pacto, que era conocido como el Justicia de Aragón. Estos antecedentes en la Europa continental se olvidaron totalmente con el advenimiento de las monarquías absolutas y el fin del feudalismo. Los señores feudales pierden su ejército, los estados nacionales se consolidan a través de la forma económica que era el mercantilismo, el capitalismo mercantilista, y decaen. O sea que en España todo esto es olvidado con el advenimiento de la dinastía de los Habsburgo, los Austria, en el 1500 más o menos. No tan así en Inglaterra. En Inglaterra empieza el primer periodo, que me parece interesante destacar. Hay 3 revoluciones, que vamos a llamar revoluciones atlánticas. La primera es la de Inglaterra, las tensiones se producen a lo largo del siglo XVII, del 1600. Es un enfrentamiento entre el rey y el parlamento. El rey, los reyes, por ejemplo, los Estuardo, querían seguir gobernando como reyes absolutos, o sea, sin ningún límite. Y el parlamento quería ponerle límites al rey, sancionando normas jurídicas, por ejemplo, botándole los impuestos. El tema impositivo y el tema penal, la legalidad penal y la legalidad tributaria es uno de los temas más importantes del constitucionalismo.
la protección de la vida y de la propiedad. En ese marco de luchas que duró casi todo el siglo, hay algunos documentos, creo que yo los menciono en la síntesis, seguro, si no van a estar en cualquier libro. ¿eh? No sé si pudieron acceder a la biblioteca en casa. Tiene que haber algún libro. A mí me pidieron y yo sugerí los que estaban en el programa, que estén accesibles para ustedes, en formato digital. Uno de ellos es una norma, ¿no es cierto?, del Parlamento inglés, la petición de derechos de 1628. Después, en el marco de numerosas vicisitudes, a mí lo que me interesa es que recuerden los documentos, por lo cual voy un poco rápido. Cae la monarquía inglesa y gobierna un señor que se llama Cromwell. Primero con una apariencia un poco más republicana y después prácticamente en una dictadura. Bajo el gobierno de Cromwell se sancionan dos normas que nunca tuvieron vigencia, pero son muy interesantes porque de alguna manera forman lo que es una constitución moderna. Por ejemplo, el Acuerdo del Pueblo de 1647 es lo que para nosotros hay es una parte dogmática, o sea, una parte de declaraciones, derechos y garantías, donde el Estado reconoce derechos para las personas. Esos derechos tienen una doble cara. Por un lado, son una facultad que las personas tienen de hacer o no hacer algo. Y por otro lado, son un límite al gobernante. El gobernante no puede ir en contra de esos derechos. Esos derechos son una pared, digamos, no las podés vulnerar. Hay un autor de filosofía del derecho contemporáneo, Ronald Dworkin, que él pensaba los derechos como cartas de triunfo. ¿Vieron como en un juego de naipes, cuando vos tenés una carta ganadora? Bueno, un derecho como facultad, es un límite. El que gobierna quiere imponerte algo, le decís, no, esto vulnera un derecho mío. Durante el mismo gobierno de este señor Cromwell, sanciona otra norma que tampoco tuvo vigencia, en 1653, el instrumento de gobierno. La cuestión es que las luchas en Inglaterra siguen, regresa el rey, en este caso otro rey, pero se restablece la monarquía, era la dinastía de los Estuardo, que querían seguir siendo gobernantes absolutistas. Finalmente son derrocados y vienen otros reyes, de Holanda, la dinastía de Orange, que acuerda con los nobles tener un gobierno limitado. Aparece la limitación del poder. Entonces se termina sancionando, o sea, sucede primero la Revolución, 1688, y después, por ahí ustedes habrán escuchado la expresión, una carta de derechos para los habitantes, 1689, el Bill of Rights. Es una declaración de derechos que hace el Parlamento. Esta es la primera revolución. ¿Qué es lo que se consigue? Lo que se llama gobierno limitado. No lo pensemos como una democracia actual, por supuesto. La segunda revolución es la norteamericana. Los protestantes que habían ido, calvinistas básicamente, que habían ido a las colonias de los Estados Unidos, siempre tuvieron presente alguna modalidad, alguna forma de autogobierno. Tomaban decisiones en conjunto. No era la conquista inglesa, fue muy diferente a la española. La española era una conquista que se entendía como una extensión de una cruzada religiosa. Entonces era muy importante el tema del catolicismo, la evangelización. La conquista de anglosajona no tiene que ver con la expansión comercial y lo que se le pedía a los colonos era que pagaran impuestos. Después la forma de organizarse era mucho más libre, no había ni reyes ni virreyes, con lo cual
las colonias norteamericanas, lo que sería el noreste de lo que hoy es Estados Unidos, se organizó en base a colonias, los que son después los diferentes estados, que inclusive van sancionando sus propias normas, sus propias constituciones. La revolución tiene un motivo impositivo. Impuesto al té, que se le impone a las colonias norteamericanas contra la voluntad sin consultarle a ellas. Acuérdense que para el modelo inglés no había impuestos sin consentimiento. No son consultadas. Se les pone un tributo y hay una revolución. Esto empieza en Boston en 1774 y después en 1776 se declaran independientes. Independencia. ¿Cómo se organizan? En un modelo que vamos a ver después, que es la confederación, una unión de estados independientes. No es un estado federal, es una unión más débil. En una confederación, por ahí a veces lo preguntamos eso en los exámenes, distingan siempre confederación de estado federal. En una confederación no hay una constitución que te une un tratado, y vos sos libre de irte. Eso se llama derecho de secesión. Esto es si hay una confederación. En el Estado federal no te podés ir cuando querés. Por eso, 100 años después, en Estados Unidos hubo una guerra, la guerra de secesión, porque ya no podías escindirte. ¿Qué otro acontecimiento importante en Estados Unidos? Disculpe, La profe. Constitución. ¿Puede volver a repetir lo que es confederación, por favor? Una confederación es una unión, lo voy a repetir ahora y lo vamos a repetir cuando hablemos de federalismo, porque a veces hay un uso equívoco del término. La confederación, técnicamente, es una unión de estados independientes, donde cada uno conserva su soberanía y la posibilidad de retirarse. Eso se conoce como derecho de secesión. Hubo pocas en la historia y habitualmente son transitorias. Por ejemplo, los Estados Unidos entre 1776 y 1787. Por ejemplo, Argentina, 1820, 1852, es una confederación, jurídicamente es una confederación. No tenías una constitución, pero tenías un pacto, el Pacto Federal de 1831. No tenías autoridades centrales, tenías una persona encargada de representar a la confederación al exterior, Rosas. Eso es la Argentina. En ese momento. Bien. ¿Qué características tiene la Constitución norteamericana y por qué nos interesa? Por estos tres temas. El régimen presidencial, la forma republicana de gobierno y presidencialista, y el federalismo. Estos son los elementos distintivos de la Constitución norteamericana que pasan, nosotros los tomamos después de ellos en nuestra Constitución en 1853-60. Después, ¿qué otra cosa tenemos interesante? Las enmiendas. Al final del texto constitucional aparecen los derechos. La Constitución norteamericana es al revés. Primero está la organización del poder y después los derechos en las enmiendas. ¿Qué otra cosa es importante? El sistema de frenos y contrapesos. O sea, los checks and balances. La idea de que el poder controle al poder. Esto es esencial y se va a traducir, y por ahí voy a ver si armo algo para que opinen con respecto a eso a partir de la lectura de la Constitución. Me parece que puede ser un disparador interesante. Los frenos y contrapesos van a tener que ver con algo que es muy mencionado, a veces inclusive en el debate cotidiano, ¿no? Con la división de poderes. En el modelo norteamericano que nosotros adoptamos, la división de poderes es división, pero a la vez es controles mutuos. O sea, el poder ejecutivo tiene dentro de sus atribuciones relacionarse con los otros poderes. No es un sistema donde cada poder está aislado con respecto al otro. Por eso, por ejemplo, el poder legislativo puede, en ciertas circunstancias excepcionales, remover al poder ejecutivo a través de un mecanismo que es el llamado juicio político.
¿eh? Del mismo modo que el Poder Judicial puede, vamos a ver, declarar inconstitucional una ley del Congreso o un decreto presidencial en el marco de un juicio, en un caso concreto. Así que todo esto nos deja la Constitución norteamericana. Profe, La tercera, sí, cómo no. disculpe, ¿la Constitución norteamericana tiene algún otro antecedente o de dónde sacaron esas ideas de federalismo, Mira, república? eran ideas que ya venían, hay que pensar esto como emparentado con lo que era los contractualistas en materia política. La idea de la existencia de derechos que tienen que ser protegidos por el Estado anteriores a la sociedad es la idea de Hobbes, de Locke y de Rousseau. Yo creo que la principal influencia en este caso es John Locke, que es como el liberal clásico. ¿Se acuerdan de los contractualistas? No sé si tienen alguna materia de eso, si no se acordarán de la escuela secundaria, por ahí. Vos, el contractualismo, ¿dónde radicaría la diferencia entre el contractualismo y, por ejemplo, la doctrina de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino? La doctrina de la Iglesia Católica, Aristóteles, Santo Tomás, lo que te va a decir es que la sociedad es una institución natural y tiene un orden natural que debe ser respetado. Tiene sus variedades, pero hay instituciones naturales como la familia, como el gobierno, como las empresas. Los contractualistas piensan en algo totalmente diferente. Ellos piensan que la sociedad es una sociedad, que el Estado surge de una asociación de personas. Lo que ellos hacen es imaginarse qué pasaba antes de esa asociación y lo llaman estado de naturaleza. Esto es importante para entender la digresión, pero es importante para entender el sentido del constitucionalismo. En ese estado de naturaleza no hay sociedad. ¿Qué hacemos? Tres respuestas posibles. Thomas Hobbes, que es el primero, dice, mirá, como lo importante es garantizar el orden, porque el hombre es el lobo del hombre, y en una sociedad sin Estado nos estaríamos matando entre todos, lo que tenemos que hacer es los derechos que tenemos, se los damos a alguien, todos, y que esa persona garantice el orden. Ese es Hobbes. A través del contractualismo legitima un gobierno dictatorial, un gobierno absoluto. Locke, por el contrario, dice no, nosotros le cedemos nuestras atribuciones al Estado, pero para que el Estado defienda nuestros derechos naturales. El contractualismo y el naturalismo son la fuente ideológica del constitucionalismo. En esa sociedad yo armo el Estado para defender mis derechos. ¿Cuál es? La propiedad, por ejemplo. Y después las libertades individuales del liberalismo clásico. La libertad de asociarme, la libertad de transitar, la libertad de ejercer mi culto, la libertad de expresión. La tercera versión contractualista es la de Rousseau, era suizo, de Ginebra. La idea de Rousseau era una idea donde lo importante es la participación democrática. O sea, la idea de un contrato social donde nos autogobernamos y donde existe una palabra que es el interés general. La voluntad general. Esa es la clave de Rousseau. Eso se va a ver mucho en la tercera revolución, que es la Revolución Francesa. Así que las ideas son esas. Con respecto a si había constituciones, se empiezan a redactar constituciones en los estados. Por ejemplo, Virginia tenía ya una constitución antes de la constitución de 1787. Así que de ahí viene la idea de ir redactando constituciones escritas que obren como un límite al gobernante y una protección de los habitantes, consagrándole derechos. La Revolución Francesa, ¿qué es lo que nos va a legar? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Recuerden que también se hace en el marco de una crisis económica. Había en Francia un gobernante absoluto, que era Luis XVI, un rey absoluto, y había una clase dirigente, una clase aristocrática,
parasitaria y que gastaba mucho. Entonces hay una rebelión, sobre todo de la burguesía, por los altos impuestos. Estaban también justamente todas estas ideas, las ideas de los contractualistas, las ideas del iluminismo, la idea de la racionalización de la política, que la política obedezca a reglas preestablecidas. Todo esto, que iba en contra del orden tradicional, termina eclosionando en la Revolución Francesa, que cuando se constituye la Asamblea Nacional, una de las primeras normas que se declara y que me gustaría que recuerden es esta, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en una expresión muy revolucionaria, en su artículo 2, dice que todos los hombres nacemos libres e iguales, lo cual era una manifestación totalmente opuesta al absolutismo y a la idea de desigualdad entre nobles y plebeyos, digamos, el resto de la sociedad. ¿Esto consolida qué modelo? El constitucionalismo liberal. El constitucionalismo liberal va a tener como modelo estatal el Estado mínimo, un Estado gendarme que se ocupa de la seguridad interior y exterior, la justicia y no mucho más. El orden público, la defensa, la justicia, la administración de justicia, digamos. No tiene que ver con, y después el respeto de los derechos consagrados en la Constitución, que son derechos individuales. Desde el punto de vista económico, es el triunfo del liberalismo económico y del individualismo más pleno, totalmente individualista. No hay derechos sociales, no se reconoce la existencia, por ejemplo, de sindicatos. Es un modelo totalmente liberal. Es el siglo XIX. Esto va incorporándose a diferentes constituciones en Europa y en América. El siglo XX nos va a traer el llamado constitucionalismo social. El constitucionalismo social es una continuidad del constitucionalismo liberal, pero agregando derechos. ¿Por qué surge? Surge porque el liberalismo económico, ¿qué trae? Desigualdad. Trae progreso material, pero desigualdad social. Piensen en las imágenes que tenemos de Inglaterra, ¿no es cierto? El modelo del capitalismo manchesteriano, ¿sí? Las novelas de Dickens. ¿Qué aparece como respuesta a eso? Por un lado, respuestas revolucionarias que quieren abolir el sistema, el marxismo, por ejemplo, los diversos socialismos utópicos, el anarquismo. Aparecen los sindicatos, que en un primer momento se consideraban ilegales. Pero después aparece algo muy importante, y muy importante en nuestro modelo constitucional. Esto recuérdenlo siempre, que es la doctrina social de la Iglesia, a través de las encíclicas papales. La primera de ellas es la Rerum Novarum de 1891, creo. Ahí la Iglesia toma la palabra en cuestiones mundanas, digamos, y propone la idea de una sociedad armónica, respetando la dignidad de las personas y reconociendo la existencia de instituciones que deben existir siempre en la sociedad. Por ejemplo, la familia, la empresa, el sindicato. ¿Tienen problema con el audio? Ahí veo. A ver. A mí no se me A veces corta la pasa voz. por ahí por la zona. Bueno, cualquier cosa que tiene algún inconveniente, por ahí después puede volver a escucharla. Si quieren dormir, se la pueden volver a escuchar. Bueno, así que la influencia de la doctrina social de la Iglesia. ¿Dónde aparece o se plasma el constitucionalismo social? Digamos, en México, 1917.
La Constitución de Querétaro. Es una constitución que tiene dentro de las atribuciones del Congreso todo un catálogo de derechos sociales vinculados al derecho al trabajo. La otra constitución madre es la Constitución de Weimar, la constitución alemana que se sanciona después de la Primera Guerra Mundial. Esa es muy organizada, tiene un capítulo que se llama de la vida social y económica, y el constitucionalismo social, conservando el andamiaje del constitucionalismo liberal, ¿qué hace? Agrega nuevos derechos. Pero esos nuevos derechos implican un rol del Estado diferente, porque son derechos que el Estado tiene que promover, tiene que poner en práctica. Por ejemplo, tiene que dictar legislación del trabajo, tiene que dictar o promover la creación de viviendas, la salud, extender la educación, promover una democracia participativa. Todos estos elementos aparecen en el constitucionalismo social, una nueva etapa, donde el Estado deja de ser un Estado gendarme y pasa a ser un Estado intervencionista, un Estado activo, que tiene que promover políticas. Por consiguiente, vas a tener derechos individuales y vas a tener derechos sociales para, por ejemplo, los sindicatos o para los trabajadores. Y siempre la clave del constitucionalismo social, mírenla en la perspectiva de grupos desaventajados o desfavorecidos de la sociedad. O sea, minorías o sectores que están perjudicados. Por ejemplo, una relación entre el capital y el trabajo, el trabajador. Pero también esto se extiende, sobre todo a lo largo del siglo XX, para otras minorías, como pueden ser minorías religiosas, minorías étnicas, minorías sexuales o de género, las mujeres, los ancianos, los niños, o sea, la protección del que está desaventajado, porque lo que se busca es la igualdad real de oportunidades y no la igualdad formal ante la ley. La igualdad ante la ley formal está garantizada por el constitucionalismo social, el liberal. El social viene a traer la igualdad real. Pero miren esto en clave de una mejora del constitucionalismo liberal, no de una oposición. No se oponen. El constitucionalismo social es una consecuencia necesaria de la evolución del constitucionalismo. No es la negación del liberalismo constitucional, es un perfeccionamiento, es decir, aquellos derechos individuales que todos tenemos que tener, bueno, vamos a dar derechos sociales para que todos puedan acceder al disfrute de esos derechos individuales. La tercera etapa, última etapa del constitucionalismo, es una etapa vinculada o relacionada con el proceso actual de mundialización, de globalización. Aparecen nuevos derechos, como los derechos, dos características. Primero, derechos de tercera generación, algunos hablan de cuarta, de quinta, vamos a quedarnos en la tercera. Igual va a haber alguna clase de derechos específicamente, probablemente la de Ercilia. Derechos de tercera generación, que tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con la paz, tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver con la cultura. De hecho, hoy se habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ese es el paradigma actual. No solamente derechos sociales relacionados con el mundo del trabajo. El mundo del trabajo sigue existiendo derechos relacionados con el capital y el trabajo, pero han perdido esa centralidad. Y después otra característica es el derecho internacional de los derechos humanos. Los procesos de integración y la existencia de normas internacionales que protegen los derechos de las personas independientemente de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque los estados se someten a esas normas voluntariamente a través de convenciones o de pactos. Vamos a Argentina y después repaso lo que dije la otra vez de supremacía y control, los aspectos más importantes. En el caso de Argentina, ¿qué documentos quiero o me parece interesante que ustedes tengan presentes? Si yo formulara la pregunta en un examen. Antecedentes de la Constitución Nacional.
Bueno, hubo una larga etapa en la Argentina de vida independiente sin una constitución. Pensemos que la Revolución de Mayo es de 1810, la independencia se declara en 1816 y recién tenemos una constitución que rige en todo el territorio argentino en 1860, porque la del 53 no regía en la, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación. ¿Cuáles son los antecedentes que podemos establecer? Por supuesto que hay muchos. Menciono 3 o 4, básicamente. Tenemos una primera etapa, 1810, 1820, donde hay muchos documentos. Ahí que podemos establecer, por ejemplo, el decreto de seguridad individual, (1811), la Asamblea del año 13, donde ahí se discutieron algunos proyectos de constitución, pero no llegaron a ser sancionados. Recuerden que en la Asamblea sí hubo cosas importantes. Se promovió la igualdad ante la ley porque se abolieron los títulos de nobleza, se suprimió la actuación de la Inquisición, pero no se llegó a sancionar una constitución. El Congreso de Tucumán, que declara la independencia, después se traslada a Buenos Aires y sanciona la primera constitución argentina, que no tuvo vigencia, que fue la Constitución de 1819, unitaria. Ahí empezó la pelea entre unitarios y federales. Las provincias, los caudillos rechazan esta constitución, no entra en vigencia, cae el directorio y desaparecen las autoridades nacionales. Después otra constitución, también unitaria, es otro intento unitario, en la época de Rivadavia, 1826. Ambas unitarias. Pero son antecedentes. Son antecedentes, por ejemplo, la parte del Congreso, que la vez que viene vamos a charlar un poco del Congreso, el martes que viene, está tomado, muchos artículos fueron tomados casi textualmente de la Constitución del 26, rechazadas ambas por las provincias. ¿Qué es lo otro importante? O sea, por un lado, algunos documentos, declaraciones de derechos, 3 cosas: declaraciones de derechos, constituciones unitarias, 2 rechazadas, y después, algo muy importante, los pactos preexistentes, que son pactos confederativos, de naturaleza confederal. Por ejemplo, el Tratado de Venegas, el Tratado del Cuadrilátero, y sobre todo hay 2. El Pacto Federal, de 1831, y el Acuerdo de San Nicolás, de 1852. En el Pacto Federal había una cláusula que invitaba a las provincias a reunirse en un congreso confederativo. Un congreso, pero no ponía fecha. Entonces Rosas no estaba muy interesado en ese congreso y no lo promovió. Caído el gobierno de Rosas, es Urquiza el que promueve ese congreso. ¿Cómo? Con otro pacto preexistente, con el Acuerdo de San Nicolás, donde se le pone fecha al Congreso Confederativo para dictar una constitución, y es la Constitución del 53, 1853. Sin la participación de Buenos Aires, acuérdense. El modelo que se toma es el modelo de los Estados Unidos, pero acuérdense la decisiva influencia de ¿quién? De Alberdi, que no fue convencional constituyente, pero publicó un libro, el libro Bases y Puntos de Partida, y en el libro de Alberdi, al final, había un proyecto de constitución, que los convencionales constituyentes lo tuvieron presente y tomaron también muchas de sus disposiciones, muchos de sus artículos,
sobre todo a partir de la intervención en la Convención Constituyente de Juan María Gutiérrez, que era muy amigo de Alberdi y fue de alguna manera la voz de Alberdi en el marco de los debates de la Convención Constituyente del 53. Ahí el país queda organizado pero dividido. Urquiza en las provincias con la Constitución del 53 como presidente y el Estado de Buenos Aires con la figura de Mitre. Y llega inclusive a tener su propia constitución. Esto se resuelve por las armas, a través de la batalla de Cepeda, y se ordena, con esto termino, la reforma de 1860. Es una reforma muy amplia que permite la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina, a la Nación Argentina, perdón, ya no era más Confederación. Más allá que es uno de sus nombres oficiales, pero nunca se usó. Y técnicamente no es una confederación, sino un Estado federal. Esa reforma hace al país bastante más federal. El modelo de Alberdi, el 53, era más centralista. Y con eso queda definitivamente integrado el territorio argentino, con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación mediante la reforma constitucional de 1860. A partir de esto les pido que miren la síntesis y miren también algún libro, ¿sí? Si tomo alguna pregunta relacionada con esto, tomo antecedentes. No voy a tomar un desarrollo de las cuestiones históricas, sino que recuerden alguna de las normas. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué antecedentes tiene la Constitución del 53? Pueden decirme el Pacto Federal, la Constitución de 1826, la de 1819. No solo, o sea, lo que quiero marcar con esto es que la Constitución nuestra, esto es opinable y motivo de arduas disputas, pero yo me enrolo en una posición que puede o no ser compartida. Me gusta que la conozcan y que la piensen. La Constitución nuestra me parece que no es una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Esto motivó un debate, pero no tenemos tiempo. Tal vez el debate más interesante del siglo XIX, que es el debate entre Alberdi y Sarmiento. Sarmiento estaba a favor de que la Constitución del 53 se aplicara siguiendo el modelo norteamericano. Mientras que Alberdi decía, no, nuestra Constitución es original, más allá de que está tomada el modelo, tiene que ver con el modelo de los Estados Unidos, hay antecedentes nacionales, propios. Me parece que esa es la respuesta más apropiada. Pero bueno, lo digo nomás para pensar. ¿Qué quiero que recuerden del tema de supremacía y control? Es un tema que suele tomarse mucho en los exámenes. Supremacía. Acuérdense la idea de la norma constitucional como una norma que está por encima del resto de las normas y que funda, que crea el ordenamiento jurídico. Somete por igual a gobernantes y gobernados. La Constitución como la ley de leyes. ¿Qué es lo que qué se deriva de esto que ustedes tienen que conocer bien? El orden jerárquico, lo repito porque es algo que se toma mucho, hay que saberlo, y sobre todo la idea de que no todas las normas son iguales. Esta jerarquía se debe respetar. La norma superior limita a la norma inferior. La norma inferior no debe violar la norma superior. La primera parte, ¿se acuerdan que la llamamos bloque de constitucionalidad? Es la Constitución Nacional, su texto, más los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Están consagrados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Y son los que están nombrados ahí, más aquellos que el Congreso les dé jerarquía constitucional con el voto de una mayoría especial, una mayoría agravada, una mayoría calificada, de 2/3 partes del total de los miembros de la Cámara. Eso lo llamamos, no son dos normas diferentes, pero están al mismo nivel, que es el máximo nivel. El segundo lugar
son los restantes tratados internacionales, tratados sin jerarquía constitucional. Ahí puede haber tratados, por ejemplo, tratados de comercio, tratados de paz, tratados de colaboración, tratados de carácter político, tratados de derechos humanos que no tengan jerarquía constitucional, tratados de integración regional, por ejemplo el Mercosur, eso es un tratado de integración, artículo 75, inciso 24. Cualquier tratado está por encima de cualquier ley. Esto está consagrado al principio del 75, inciso 22. ¿Qué más? Por ejemplo, si producto de un tratado de integración se sancionan leyes del Mercosur, esas leyes estarían por encima de las leyes del Congreso. Normas derivadas se llama eso. Todo eso es el segundo escalón. Tercer escalón. Las leyes del Congreso Nacional. ¿Qué equivale a las leyes del Congreso Nacional? Los decretos de necesidad y urgencia, los DNU. Este es un tema muy importante porque la reforma de 1994 le permite al presidente, en circunstancias excepcionales, legislar. Salvo, ¿en qué temas? En impuestos no puede, en materia penal no puede, y en derecho electoral y de partidos políticos no puede. Fíjense la importancia del principio de legalidad, que viene desde la Carta Magna, en materia penal y en materia tributaria. Perdón, ¿alguien levantó la mano? Sí, profe, ¿qué es DNU? Derechos. Decretos de necesidad y urgencia. Me viene bárbaro esa pregunta, porque si no yo Bien. hablo, y si no me preguntan esas cosas, a Gracias. veces uno, por supuesto, decretos de necesidad y urgencia. Estamos llenos de decretos de necesidad y urgencia. Piensen en la pandemia. Esa fue una circunstancia excepcional que impedía legislar. Sobre esto voy a volver en la clase de ejecutivo. Ahora, el problema que vos tenés con esa norma, que estaría bueno que la leamos, que es el artículo 99, inciso tercero, es si no es una invitación a legislar por decreto, porque los controles son muy débiles, son muy laxos. Por ejemplo, tengo entendido que esta última norma que se estaba conversando, ahí van a saber más la parte económica, más que yo, que tiene que ver con esta cesión de los bonos en dólares que le tiene que hacer el Estado de diversas agencias estatales y van a estar centralizadas en el Ministerio de Economía y hay un canje por bonos en moneda local. Se instrumentó a través de un DNU. Tengan presente eso porque eso tiene que seguir un camino, tiene que ser aprobado por el Congreso. Lo que pasa es que mientras no lo desapruebe, sigue vigente. Eso lo voy a conversar especialmente en la clase de ejecutivo, me parece que es un tema importante. Además, a veces tomamos diferentes clases de decretos, esos temas tenganlos bien presentes. Y siempre acuérdense, yo en las preguntas suelo tomar más información que opinión. No me gusta evaluar opiniones. Me gusta que opinemos en los foros, en las clases, pero me parece mejor que les tomo información, digamos, ¿no? Información básica que podemos dar en un curso más o menos breve. Bueno, yo también tengo unas videoclases temáticas que están grabadas, tienen sus años, pero no cambió nada. Cambié yo, que estoy más viejo, pero las clases esas, miren, las que les pueden servir, tienen algún desarrollo de estos temas. También por ahí más sistematizada, estos encuentros son más dinámicos por ahí, pero más desordenados. Bueno, en otro escalón, ¿qué vamos a tener? Otros decretos, por ejemplo, los decretos reglamentarios. No se olviden que las leyes del Congreso pueden ser organizadas, la letra chica se hace a través de un decreto que se llama decreto reglamentario. Ese decreto reglamentario, por su propia naturaleza, está por debajo de la ley, porque vos no podés violar la ley a través del decreto que reglamenta la misma ley. En cambio, el decreto de necesidad de urgencia es otra cosa, es un decreto ley, es distinto. Otros que están subordinados a la ley se llaman decretos delegados. Tienen que ver con lo que vamos a conversar. Seguro en la de Ejecutivo vamos a ver las clases de decretos, es un tema importante, es tema de examen.
El decreto delegado es cuando hay una ley de emergencia. La delegación legislativa es la contracara del decreto de necesidad y urgencia. En el de necesidad y urgencia es el presidente el que dice, hay una circunstancia excepcional, dicta un decreto de ley. En el otro, el delegado, que es más compatible con el régimen presidencial de división de poderes, el Congreso dice, hay una emergencia que la maneja el presidente. Yo dicto una ley de emergencia, artículo 76, y le cedo facultades legislativas al presidente que lo instrumenta a través de estos decretos delegados que se subordinan a la ley de emergencia. No pueden violar la ley de emergencia. Por debajo de esto, sí, una pregunta, dale. Sí, buenas noches. La pregunta es de los DNU, perdón, de las leyes, ¿son reglamentadas por el Ejecutivo o por el Legislativo? No, por el Ejecutivo. Y la pregunta es muy buena porque es una de las diferencias entre el modelo de Estados Unidos y el nuestro. En Estados Unidos el presidente no tiene la facultad de reglamentar las leyes. El Congreso decide si se tiene que reglamentar y si es el presidente o si es alguna otra agencia gubernamental. Nosotros tomamos el decreto reglamentario, en realidad la fuente es distinta, es la Constitución de Cádiz de 1812, que es una constitución liberal española que trataba de, era en la época de, la sanción a los que se oponían a Napoleón, a la invasión napoleónica. Lo que pasa es que después es dejada de lado por el rey, cuando vuelve Fernando VII, que no era una buena persona. Fue bastante malo con los liberales, liberales en el sentido de que hubiera una monarquía constitucional. Primero les dijo que todo que sí y después les dijo todo que no. Bueno, en esa constitución estaba la facultad de la reglamentación por parte del gobierno de las leyes, pero era un modelo distinto porque eran monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales. El modelo parlamentario es totalmente distinto. Es como si gobernara una comisión del Congreso. Eso también voy a tratar de contarlo cuando veamos ejecutivo. No mezclen las formas de gobierno, son totalmente distintas. El modelo parlamentario, vos tenés un jefe de gobierno, un jefe de Estado, más bien formal, puede ser un presidente o un rey, y gobierna el Parlamento a través de una comisión. Por ejemplo, en España, el primer ministro, Pedro Sánchez, es un legislador que responde políticamente ante el Parlamento. Y si un día el Parlamento lo quiere echar, lo echa antes de tiempo. El rey tiene funciones formales. Eso es el parlamentarismo. En el presidencialismo, una misma persona es jefe de Estado y jefe de gobierno. Y la naturaleza jurídica es totalmente distinta. No te pueden echar. Sí, sería como un presidente de la Cámara, sería como si gobernara una comisión del Congreso. Una comisión que llama gabinete. Todos son legisladores. En cambio, acá ninguno puede ser legislador. Es exactamente al revés. El régimen presidencial acentúa la división de poderes. En cambio, en el otro es de fusión de poderes. Los poderes no están tan divididos. Sí con el Poder Judicial o la Administración de Justicia. Bueno, finalmente, el otro orden, resoluciones ministeriales. Y después acuérdense de la existencia del orden jurídico provincial. Que tiene que respetar todo lo otro que llamamos normas federales. Después, con respecto a control de constitucionalidad. Dos palabras y terminamos. Es la atribución de defender la supremacía de la Constitución. Si la Constitución es suprema, alguien la tiene que defender. Alguien tiene que defender a la Constitución y su vigencia real contra decretos, leyes, resoluciones, normas que la ataquen. Bueno, 3 o 4 posibilidades. El control lo hagan los mismos políticos. Esto fue Europa siglo XIX, el control político. Los jueces tenían vedado el control de constitucionalidad. Esto que parece un poco abstracto, un poco teórico, les propongo algo. Lean los diarios. Lean, miren en internet, donde sea, miren los diarios. Vean los debates si no está este tema permanentemente en la discusión política. ¿Por qué un juez va a declarar inconstitucional una ley? Bueno, el control político. Los jueces no se pueden meter. Son los políticos a través de una comisión, a través de algún instrumento que controlan. O sea, el órgano es político. La otra opción es que el control lo hagan los jueces.
como en nuestro caso. Se abren dos variantes y una mixta, digamos. La primera variante es la que tenemos nosotros, que es la variante norteamericana, el control judicial difuso. Es una atribución de todos los jueces. En un caso concreto, si alguien lo pide o si ellos ven que es muy evidente la norma inconstitucional, declaran la inconstitucionalidad solamente con efecto en ese caso. O sea, no derogan la ley, el control difuso. Miren las características, están puestas en la síntesis. Mírenlas y cualquier duda me consultan en el foro, pero no dejen de leerlas. Esto también, son todos, repito esto, porque son los tópicos habituales de las evaluaciones. Entonces, el control difuso es una atribución de todos los jueces, no solamente de la Corte, cualquier juez. Un juez provincial puede declarar inconstitucional un decreto provincial, dentro de su competencia en un caso concreto, con efecto limitado a ese caso. La última palabra la tiene la Corte Suprema, pero no es la única palabra, es la última, no es lo mismo. ¿Una pregunta? Dale. Sí, profe, si el control es control judicial o el tercer tipo de control es el control difuso. No, es control judicial difuso. O sea, dentro del control judicial es como si abrieras dos, si yo fuera una persona moderna, es un cuadrito. Debe estar hecho la clase grabada, la temática. Una patita, una flechita, difuso. La otra patita, la otra flechita, concentrado. Los tribunales constitucionales, España, Italia, el modelo europeo, que lo inventó un jurista muy importante que se llamaba Hans Kelsen. Él inventó para Austria el Tribunal Constitucional. En ese caso tenés uno solo, un solo tribunal que declara inconstitucional la ley. No puede hacerlo cualquier juez. Es totalmente diferente. Es como si acá hubiera un tribunal solo. Acá no. Acá vos una norma la considerás inconstitucional. Vuelvo, perdón, al ejemplo, pero viene bien porque es una noticia de actualidad. Supónganse, X, que alguien que se sienta afectado por esta medida que tomó el gobierno con respecto al canje de bonos, un jubilado, ponele, dice, bueno, esto afecta mi derecho de propiedad, afecta mi jubilación, y presenta una acción de amparo. Va a un juez de primera instancia, y un juez de primera instancia puede declararlo inconstitucional. En el otro modelo tenés que ir a un tribunal constitucional. Es mucho más difícil el acceso. Porque en España tenés que ir a un juez de primera instancia y ese juez tiene que pedirle al constitucional. Es un modelo que tiene otra naturaleza, distinta. Sí. Y la otra pregunta era, ¿cuál es el control que nosotros tenemos? Usted mencionó, Judicial pero no difuso. entendí bien cuál. Judicial difuso. Judicial difuso, claramente. Miren, voy a ver, yo creo, en el foro se puede pegar un archivo, ¿no? Si yo pongo un mensaje, me parece que sí. Voy a ver si les voy a mandar en estos días 2 pedacitos de 2 sentencias de la Corte donde muestran las características de nuestro control. Me parece que eso puede estar bueno. Se los mando, pero directamente no como material, sino al foro. Y de ahí ustedes lo bajan. Lo mandaré en Word o en PDF. Bueno, el otro, que es el que está, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en muchos países de América Latina, y capaz debe haber en varias provincias, lo llamamos judicial mixto. Sepan solamente que es una combinación de los dos. O sea, vas a tener elementos propios del difuso, que puede llegar cualquiera en un caso concreto, pero en ciertos casos especiales vas directo a un tribunal superior. Eso ya es más procesal constitucional que no les voy a tomar. Eso castigamos a los de derecho. Sepan solamente que hay modelos que combinan el mixto y el difuso. Pero nuestro orden judicial federal es difuso. En cada provincia hay que ver, atenti. Lo que pasa es que acá no tomamos cuestiones provinciales, no tomamos temas provinciales. Pero pueden mirar la constitución de sus provincias y ver cómo es. La ciudad de Buenos Aires es mixto. Depende si vas por acción o por excepción, bueno, no importa eso. Bueno, espero que les haya servido de algo. Tengo ahora una operación muy compleja que es detener la grabación. Yo después aviso para que esto lo suban y les voy a mandar eso que les prometí. Y bueno, si quieren, nos vemos el martes que viene. Chau. Que anden bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe.